Ahora el tema distribución. Acuérdense que estamos dentro de lo que es las partes comunes a todos los motores alternativos, tanto nasteros como diésel. Ya vimos la parte de refrigeración, la parte de lubricación y la parte de distribución, que son cosas que son más o menos comunes, parecidas, tanto para motores diésel como para motores Otto, o sea, todos los motores alternativos. ¿A qué le llamamos distribución? Conjunto de elementos encargados de administrar la entrada y salida de gases en los cilindros de un motor. Si usted le pregunta a un mecánico qué es la distribución, les va a decir lo que está en la parte de adelante de un motor. Eso es lo que normalmente en la jerga de un taller se le habla de distribución a todo lo que está delante, lo que sea la correa de distribución, la cadena de distribución, los engranajes. Pasa que en realidad eso es una parte nada más. La distribución es todo, incluye todo eso está delante del motor, que normalmente es la parte que transmite, digamos, el movimiento del cigüeñal al árbol de leva, más el árbol de leva, las válvulas, varillas, botadores, entonces todos los elementos, ya lo vamos viendo, todos los elementos que conforman, digamos, lo que es la distribución propiamente dicha. ¿Se acuerdan que vimos las primeras unidades, este diagramita, que es el diagrama circular de distribución? Acá tenemos otro ejemplo, donde lo que nos está mostrando es suponer un motor visto desde frente, de punta, como estuviera viendo la polea, el cigüeñal. El sentido de rotación está como marca acá la flecha azul, y nos está marcando los ángulos de los movimientos de las válvulas. Por ejemplo, acá tenemos el AA, es el avance, apertura, admisión, o sea, el momento en que se inicia la apertura de la admisión, sería la línea más interna, negra interna, hasta que cierra la válvula de admisión con un cierto retardo, que es el RCA, retardo, cierre, admisión, y después está el movimiento de la válvula de escape, que abre antes el punto muerto inferior, que sería el AAE, avance, apertura, escape, y después se mantiene abierta hasta un poco después del punto muerto superior, que sería el retardo, cierre, de escape. ¿Se acuerda que el ángulo del avance, apertura, de escape, más el retardo, cierre, perdón, el avance, apertura, de admisión, más el retardo, cierre, de escape, son los momentos que las dos válvulas están abiertas y se llama el cruce, el ángulo de cruce? Entonces, todo este diagramita, lo que nos está mostrando es el movimiento de las válvulas, o sea, es lo que debería hacer la distribución. Fíjense, acá tenemos un diagrama donde vemos la alzada, las alturas son las alzadas que tiene, el movimiento de las válvulas, y en el eje de las X, lo que sería la rotación angular. Fíjense, punto inferior, punto superior, punto inferior. Acá, bueno, que podemos ver, sí, acuérdense que es imposible que el movimiento de las válvulas sea instantáneo, entonces tenemos una especie de rampa de apertura y una rampa de cierre. Los elementos que conforman una distribución. Bueno, primero la transmisión desde el cigüeñal al árbol de leva. O sea, lo que tenemos que hacer es llevar el movimiento, sincronizar el movimiento desde el cigüeñal hasta el árbol de leva, será sincronizado. Acá lo vemos un pedacito, es la cadena esa, es lo que está trayéndonos el movimiento del cigüeñal hasta el árbol de leva. Después tenemos el árbol de leva, propiamente dicho. Ahora empezamos a ver cosas que pueden estar o no, dependiendo del sistema. Botadores, empujadores o taqué, le llaman los españoles. Acá lo normal es botadores. Eventualmente varillas levantaválvulas. Esta acá, la número 6, varilla empujadora. Tenemos todo un sistema de regulación de válvulas, que acá no está muy explicado, pero normalmente por acá, los balancines, vamos a ver después que tienen un sistema para regular la luz de válvula, el juego de válvulas. Los balancines, que serían estos de acá, las válvulas, pero te he dicho que es el elemento que en definitiva abre o cierra, que es lo que estamos moviendo. Vamos a tener una válvula de escape y una válvula de admisión. Los asientos de válvula, o sea, porque las válvulas no asientan directamente en la tapa del cilindro o donde cierre, sino que hay un anillo que es de acero, bastante resistente, que es donde se produce el asiento propiamente dicho de la válvula. Guías de válvula que no están expresados acá, pero bueno, las que sería donde está acá, son una especie de cilindros, están guiando las válvulas, el movimiento de las válvulas. Muelles, o sea, los resortes, ahí estarían los elementos más importantes. Tipos, bueno, hay varias formas de especificarlos. Uno es según sistema, digamos, según sistema en general. Uno es con lumbreras. ¿Se acuerdan los motores de 2 tiempos, por ejemplo? Tienen lumbreras, o sea que el sistema no tiene válvulas, digamos, directamente son agujeros. Las lumbreras son agujeros que donde entra y salen los gases y que el mismo pistón se encarga de abrir y cerrar. Por supuesto, esto sería muy simple, no tiene movimiento, piezas de movimiento, no hay desgastes, no hay nada, no hay inercias, no hay nada. Pero bueno, por supuesto es un sistema muy rígido y vamos a necesitar que únicamente el pistón es el que abre y cierra las lumbreras, las entradas y salidas de gases. Con válvulas rotativas sería un sistema ideal si no tuviera los problemas tecnológicos que tiene. O sea, es un sistema que es una especie de disco, acá está representado con las líneas rojas, es una especie de disco donde eventualmente tienen, en el momento justo se van girando esos discos sincronizados con el cigüeñal y van permitiendo la entrada y salida de gases.
Sería ideal porque es un elemento rotativo, o sea, claro, el elemento rotativo no tiene movimientos alternativos como tiene el sistema tradicional, ya lo vamos a ver, entonces sería casi una apertura instantánea. Y aparte no tendría problemas, por ejemplo, de altas RPM. Pero el problema está en el sellado que tiene estas válvulas. O sea, hay algunos motores que lo han tenido también rotativa, pero bueno, no es muy practicable por el tema de sellado fundamentalmente y el tema de temperatura que toma estos orificios, sobre todo la parte cuando se escapa. Así que no es muy utilizado. Bien, en el sistema más simple, los primeros motores, fíjense que toda la distribución estaba en el bloque. O sea que tenemos el árbol de leva, acá está esquemáticamente. El árbol de leva, un sistema botador, y ya podemos manejar la válvula directamente, que se abre. No sé si se alcanza a ver bien acá, pero acá está el árbol de leva, acá está una especie de varilla levantaválvula o botador, y acá está la válvula, este medio negro, no se ve bien acá, con su resorte. Entonces es muy simple, muy directo, muy pocos elementos, muy poca inercia, pero está bueno en ese sentido. Inercia significa que después podemos darle muchas RPM. Lo que tiene de malo esto es la cámara en sí. Vamos a tener cámaras con válvulas laterales. Estas cámaras son de las primeras que hubo, ya vamos a ver después cuando veamos motores otros, lo que es cámara de combustión. Villa, como el motor Villa. Sí, señor. La otra ventaja que tiene, que en la tapa de cilindro no tiene nada. Dice que lo único que tiene la tapa de cilindro es la forma de la cámara y la rosca para la bujía. No tiene nada, o sea, es una tapa de cilindro muy simple. Entonces este motor es ideal para que eventualmente hagamos ese motorcito experimental de poder colocar acá algo que haga compresión variable. Así que si por las dudas llegan a conseguir algo por ahí motorcitos de estos viejos tirados, si llegan a conseguir algo de esto, se los encargo. Muy insisto, simple, pocas piezas, pocas masas en juego, entonces pocas inercias, pero la macana que, bueno, es una cámara de combustión muy básica, que ya está totalmente superada. Bueno, ya acá ya llevamos las válvulas a la tapa de cilindro, ya va a permitir mejores cámaras, pero bueno, ya empezamos a complicarla en el sentido de que ya la tapa de cilindro dejó de ser una cosa simple, sin ningún mecanismo, ningún movimiento, nada, a tener ya ahora las válvulas, resortes, balancines, tenemos que llevar lubricación acá arriba, ya lo estamos complicando. Pero sí o sí tenemos que llegar a esto, mínimamente a esto, para poder tener cámaras de combustión que sean con un rendimiento más o menos acorde. Me vuelvo atrás, esto ya no existe más, ¿eh? No hay ningún auto que tenga esta cámara ni lejos. Esto, por ejemplo, estos motores que usan esto, el R2, el R9, los motores varilleros, normalmente conocidos como varilleros, tiene este sistema, o sea, el árbol de leva está en el bloque con la ventaja de que el movimiento que del cigüeñal al árbol de leva es muy simple, lo tenemos muy cerquita. ¿Tá? Pero lo único que tenemos que llevar es el movimiento alternativo a través de varillas hasta la tapa de cilindro. Acá sería el diagramita. Y después ya está, bueno, con el árbol de leva en la tapa de cilindro, que es lo ideal. La ventaja sería esa, que el árbol de leva todavía está en el bloque, entonces el movimiento, el traslado del movimiento del cigüeñal al árbol de leva es muy cortito, está muy cerca. Es muy fácil. Pero tenemos piezas con mucha masa, o sea, tenemos el botador, la varilla levantaválvula, el balancín, válvula, resorte, con todos movimientos. Ustedes imagínense, todo esto tiene movimientos alternativos. ¿Se acuerdan que a 4000 RPM, saquen las cuentas cuántas veces estoy subiendo y bajando esto? ¿A cuántas vueltas gira el de leva? Con respecto a cigüeñal. Dos vueltas de cigüeñal es una del árbol de leva. ¿Cómo? 2 vueltas de cigüeñal es una vuelta del árbol de leva. Exacto, el de leva, motor de 4 tiempos, estamos hablando de 4 tiempos, ¿no es cierto? Sí. Pero lo mismo, o sea, 4000 RPM, revoluciones por minuto, el árbol de leva está girando 2000 revoluciones por minuto, entonces todas estas varillas, momentos y demás, se están produciendo 2000 veces por minuto. O sea, hay que dividirlo por 60 para ver cuántas veces son por segundo. Son movimientos muy rápidos, muy bruscos, y tenemos que mover todas estas masas, acuérdense, fuerza, masa por aceleración. Nosotros tenemos unas masas acá, la fuerza que tenemos que aplicarles, a la velocidad que tenemos, la aceleración que tenemos que aplicarles, son fuerzas bastante grandes que se generan. Y no se olviden que también hay que vencer las fuerzas de un resorte, acá que es un resorte bastante duro. Entonces se generan fuerzas bastante grandes. Entonces, si llevamos el árbol de leva, ya directamente, como vamos a aplicar el movimiento del árbol de leva casi directamente a la válvula, a través de un balancing, pues ya no tenemos botador, ni tenemos varilla levantaválvula, nada de eso, sino que el movimiento está directamente sobre la válvula, entonces tiene mucho menos masa inercial. La única macana es que vamos a tener que llevar el movimiento desde el cigüeñal ahora hasta el o las árboles de leva
a la tapa de cilindro. Esto se nos complica por ese lado. Acuérdense que las primeras tapas de cilindro no tenían nada, más que la rosca de la bujía, y ahora estamos llevando todos los movimientos del cigüeñal hasta arriba, ¿sí? Al árbol de leva y a los balancines. Así que los complicamos por ese lado. Tipos por cantidad de árbol de leva, puede tener un solo árbol de leva, el mismo árbol de leva mueve la válvula de admisión o de escape. Puede tener dos árboles de leva, uno que mueva admisión y otro que mueva escape, o una clasificación por cantidad de válvulas. Puede tener dos válvulas solamente, tres válvulas, una admisión, dos de escape, cuatro válvulas, dos admisión, dos de escape, y cinco válvulas, en este caso tres de admisión, dos de escape. Recién creo que dije mal, ¿no? ¿Sí? Dos de admisión, una de escape. Dijo más de escape que de admisión. Sí, dije mal. Sí, son dos de admisión, dos de escape, tres de admisión, dos de escape. Después está por el tipo de transmisión que tengamos entre el cigüeñal y el árbol de leva. Bueno, uno puede ser por cadena, o sea que transmitimos movimiento desde el cigüeñal al árbol de leva a través de cadena. Cada sistema tiene sus pros y sus contras. No se olviden que el movimiento que tenemos que transmitir es sincrónico, o sea, tenemos que estar perfectamente sincronizado entre cigüeñal y árbol de leva. No puede ser una correa común, por ejemplo, ¿eh? La cadena de la ventaja, bueno, como tiene eslabones, está perfectamente sincronizado, es un elemento flexible, tiene como ventaja también que no exige una distancia entre centros perfecta, digamos, hablemos de milésima, entre el centro del cigüeñal y el centro del leva, por ejemplo, es una cosa que es flexible. La contra que tiene es que es un poquito ruidosa y que requiere de lubricación, pero es un buen sistema, se utiliza bastante. Otro sistema es engranajes. Es un sistema muy rígido, muy resistente, digamos, rara vez se va a romper, pero acá sí requiere, por ejemplo, una distancia entre centros, de agujeros, de alojamiento de engranajes muy preciso, los engranajes muy precisos, más costo, digamos, porque no es lo mismo mecanizar, como en este caso tenemos 4 engranajes, que mecanizar 2 engranajes para cada transmisión, digamos, 2 o 3 engranajes, de cadena, ¿no? Entonces el costo es bastante mayor y requiere también lubricación. Otra forma es las correas de distribución, chicos. ¿Conocen las correas de distribución? Son correas dentadas que están llevando el movimiento sincrónicamente entre el cigüeñal y él o los árboles de leva. La ventaja es que son poco ruidosas, o sea, son bastante silenciosas porque es de goma, no requiere tampoco mucha precisión entre los engranajes que forman la transmisión de cadena, de correas. No requiere lubricación, así que hasta ahí sería ideal, no tiene ninguna de las contras que tenía la otra. Lo único problemita es que suele tener la costumbre de romperse, con todo lo que implica. Rotura de correa de distribución por lo general lleva a una destrucción catastrófica, ¿sí? Porque quedan desincronizadas las válvulas respecto a los pistones, entonces la válvula mejor, seguramente alguna queda abierta, viene el pistón, le pega a la válvula, no solamente que tuerce la válvula, sino que hace bolsa el pistón, puede torcer biela, el golpe ese también se traslada al árbol de leva, al cigüeñal, bueno, puede ser bastante catastrófico. En el mejor de los casos, rompe pistón y la válvula, en el mejor de los casos. Los que tengan sistema correa requiere un mantenimiento preventivo, es decir, de cambiarlo cada tantos kilómetros, sí o sí, porque bueno, es bastante crítico. Después hay un sistema también de árbol de reenvío, que la verdad que está bueno, pero no conozco ningún motor que lo tenga. Son sistemas de engranaje a 90 grados, tendría la ventaja, digamos, de que es la rigidez y la resistencia del engranaje, y con la precisión también que requiere un engranaje. Obviamente también debe requerir lubricación, y lo que sospecho que, bueno, por el tipo de engranaje, no tiene muy buen rendimiento. No, la verdad que no conozco ningún motor que tenga así el sistema de distribución. Bueno, los elementos de distribución. Cuando el árbol de leva. El árbol de leva es el corazón, digamos, del sistema de distribución. Acuérdense que lo que se trata de todo esto es de abrir y cerrar las válvulas. Así que bueno, ni hablar que el árbol de leva es el corazón del sistema. Sobre todo la leva en sí, hay todo un desarrollo, dependiendo de la leva, es cómo va a ser el funcionamiento de un motor. Alguno que está en competición sabe perfectamente la importancia que tiene una leva, ¿no? Lleva mucho desarrollo, parece una tontera de una forma de la leva, pero de la forma de la leva va a depender muchísimo de las prestaciones. Sobre todo el uso que vamos a dar a un motor. Un mismo motor podemos usarlo para ser muy económico o podemos usarlo para competición. Mucho de eso va a depender de la leva que tenga. El árbol de leva, bueno, tiene unas partes donde se apoya, que serían las bancadas, otra parte son las levas propiamente dichas, las que señaladas con uno. Puede tener otras levas, como esta más suave acá, que puede llegar a mover una bomba de combustible. Puede tener un engranajito, como este caso, que seguramente está moviendo la bomba de aceite, por ejemplo.
Pero bueno, la función principal de la válvula de leva es mover las levas. La forma de la leva, bueno, vamos a tener una parte que es cilíndrica, donde está cerrada la válvula, y una parte donde va creciendo, lo que es la alzada, llega a una apertura máxima y después está el cierre de la válvula. Fíjense que acá hay señalada también una zona de una línea de trazos que dice inicio de apertura y punto de cierre. ¿Eso es por qué? Porque vamos a necesitar que haya una luz de válvula, sobre todo bueno, en los sistemas más mecánicos, después hay sistemas hidráulicos, no hace falta esa luz de válvula, pero digamos que está asegurando que la válvula se abra. Eso lo vamos a ver después por qué, una cuestión de dilataciones. Entonces el punto de inicio es la luz de válvula menos el espacio, digamos, propiamente dicho acá. Entonces cuando la leva vence la luz de válvula, ahí es el inicio de la apertura, ¿no? Vamos a tener una rampa de apertura, vamos a tener una parte de apertura máxima, acá va a dar el tiempo, inclusive de apertura máxima, y después la rampa de cierre, la forma en que cierra la válvula. Esto es muy importante, las curvas estas de acá, ya vamos a ver por qué es muy importante, no es tan simple como parece. Fíjense, acá vemos una curva ya, donde tenemos aceleraciones. A partir de entonces, movimiento de válvula, vamos a tener una aceleración positiva, un tiempo en que está a velocidad constante, digamos, la válvula, frena la válvula, se mantiene abierta, después vuelve a acelerarse hacia abajo y después vuelve a decelerarse hasta vuelve en reposo la válvula. Entonces, una curva se trabaja en la válvula de leva como una curva de aceleraciones. Acá tenemos la curva de aceleraciones más curva de velocidades, la línea 2 anaranjada, y lo que es alzada, 3. Fíjense, este plano, ¿se acuerdan que yo trabajé en Sanelo, en la parte de motores? Ahí usábamos la licencia de un motor BM italiano, y este, fíjense, era el plano, entre comillas, plano, es el plano de la leva de admisión del árbol de leva. Está hecho con curvas, son todas curvas de aceleraciones, de alzadas, de movimiento. Y después el plano en sí es plano de punto a punto. En forma, fíjense, por cada ángulo tenemos una alzada, ¿tá? Entonces, en forma polar, digamos, se va armando el perfil de la leva. En base a esto se programa la rectificadora para darle el perfil a la leva, ¿tá? O sea, hay un plano de mecanizado que aproxima la leva a la forma general. Pero en definitiva, la forma final de la leva se la da con la rectificadora. Es como si fueran coordenadas polares. Los elementos de distribución, seguimos como recién habíamos visto el árbol de leva, y después tenemos, ya dependiendo, inclusive depende también de los sistemas, vamos a tener, a partir del árbol de leva, tenemos un botador, después tenemos la varilla, la levantabálvula, que tiene que ser lo más liviano posible, porque ¿cuál es el problema? No se olviden que a medida que aumentamos las vueltas, fuerza, masa por aceleración, todas las fuerzas que están implicando en poner en movimiento todas estas piezas, cada vez son mayores. Entonces las masas son muy importantes. Bien, después tenemos el balancing, en este caso, esto de acá, que traslada el movimiento de la varilla levantabálvula a la válvula propiamente dicha. Y después, bueno, ya tenemos la válvula, ya vamos a ver después más detalle, con sus resortes, las trabitas, después lo vamos a ver mejor. Acá en este esquema tenemos el árbol de leva, acá el botador, algún empujador, la válvula propiamente dicha, 3 sería la guía de válvula, bueno, 2 sería el asiento acá, ¿eh? Estaría acá una piecita acá que sería el asiento. Bueno, acá de nuevo tenemos un sistema varillero, visto lateralmente. Fíjense acá, que acá hay un tornillito con la tuerca. Pues acá tenemos un tornillo, no se alcanza a ver, un tornillo que está roscado en el balancing y acá una contratuerca. Entonces lo que se hace es regular lo que se llama luz de válvula. ¿Cuál es el problema? Supongamos que tomemos un motor frío, ¿tá? Y nosotros regulamos en frío todo lo que es la luz de válvula y lo dejamos sin luz, o sea, con el árbol de leva en cero, puesto en cero, sin alzada, lo dejamos sin luz acá. ¿Qué va a pasar? Cuando se empieza a calentar, sobre todo la varilla levantadora esta, lo que va a hacer es apoyarse la leva y mantener la válvula permanentemente abierta, va a soplar, ¿me explico? Por dilatación más que nada de la varilla, va a soplar, y de la válvula también. Entonces lo que se hace es dejar una luz de válvula en frío, para que cuando caliente se asegure el sellado de la válvula. Entonces, bueno, acá tiene un sistema que se regula esa luz de válvula. Después hay otra imagen que lo representa mejor, pero acá donde mejor se explica el sistema que tiene para regular la luz de válvula. Bueno, acá es un sistema mucho más directo, acá tenemos el árbol de leva, tenemos un botador, balancing, válvula, ¿eh? Mucho más directo, mucho menor cantidad de piezas.
Acá también tenemos una válvula de leva central que está moviendo las dos válvulas, tanto la de admisión como la de escape, a través de dos balancines. Entonces también tenemos el árbol de leva acá, y más directo todavía. Fíjense que directamente el árbol de leva apoya casi sobre la válvula. No apoya sobre la válvula directamente para no darle esfuerzos de flexión a la válvula. Entonces hay un elemento, siempre un elemento, que transmite el movimiento del árbol de leva a la válvula. En este caso, fíjense que ya antes era una palanca de primer grado, ¿era? Y esta de segundo grado. Pero fíjense que hay muy poquitas piezas intermediarias acá entre lo que es la válvula en sí y el árbol de leva. Casi directo. Habíamos hablado también de lo que es el botador, el elemento que está también rozando el árbol de leva y el que le transmite el movimiento a la varilla de la tabla. Lo mismo, como esto está girando, el movimiento de fricción no se traslada directamente a la varilla de la tabla, sino que hay un botador. Bueno, este sería mecánico, hablábamos recién. Entonces, todo conexión mecánica y a lo que yo le hablaba recién, que hay que dejar una luz de válvula acá para que cuando dilate la válvula y eventualmente si varilla no quede abierta la válvula, se usa una delga, una sonda con una determinada medida. Esta medida de luz de válvula está estipulada por el fabricante. El fabricante del motor te dice, bueno, en frío, el motor en frío, hay que darle una determinada luz de válvula. Ya eso se solucionó cuando se inventó lo que se llama el botador hidráulico. El botador hidráulico, digamos, ya le sacó el problema ese de luz de válvula y directamente, fíjense que toma aceite, acá, toma aceite del sistema de lubricación del motor. ¿Se acuerdan que dijimos la clase pasada que ya en los motores actuales varios sistemas utilizan el sistema de lubricación como un sistema hidráulico? Entonces, fíjense, está entrando la presión acá, donde estoy pintando acá yo, ¿se ve? ¿Sí? Es la presión hidráulica y acá tenemos una válvula de retención. De tal manera de que cada movimiento de la leva lo que hace es inyectar aceite y mantener presurizado como un sólido, digamos. Entonces, directamente el aceite lo que va haciendo es mantener acá el contacto entre la válvula y el botador. Entonces, directamente no hace falta lo de válvula. Acá fíjense que estaría en frío, ¿no? Acá el motor está vacío, digamos así. Cuando entra presión, se llena toda esta cámara que está acá, la cámara que está en verde en este otro dibujo, y el botador sube y se mantiene siempre en contacto con el leva. Por eso muchas veces cuando el botador es hidráulico, los motores con botadores hidráulicos, uno apenas arranca, puede escuchar un traqueteo, que es también el sistema de botadores hidráulicos. Ya los Ford Falcon, creo que ya venían con, los últimos Ford Falcon ya venían con botadores hidráulicos. Acá también puede ser que no sea un botador en sí, sino que este elemento que está acá, lo que hace también es hidráulicamente elevar el balancín y mantener también la luz cero acá entre la leva y el balancín. Ya no es un botador tal como lo conocemos, pero funciona bajo el mismo principio. Lo que está haciendo es mover el punto que era fijo antes, lo levanta y mantiene el contacto acá entre la leva y el balancín. Y en ese caso no tendría que registrar luz de válvula. No se registra. En este caso exactamente no hace falta registrar luz de válvula. Se compensa solo. La válvula en sí, que es el elemento más importante, esto no va a hablar mucho porque se lo vamos a dejar al Rolo, que lo explique bien, porque bueno, es un elemento crítico. Sobre todo el válvula de escape, uno de los elementos más solicitados mecánicamente, térmicamente, químicamente, es el de la válvula de escape. También lo vimos cuando vimos refrigeración, ¿se acuerdan? Uno de los elementos más críticos a refrigerar, y los cuales nos exige que tengamos ciertos lugares de la tapa cilíndrica donde asienta la válvula refrigerada, bueno, para mantener refrigerada la válvula de escape, que es lo más complicado. Sabemos que tenemos la válvula de escape, las válvulas acá que están guiadas, acá se ven bien las guías de válvula, y acá se ven bien también los asientos de válvula. Todo eso lleva un mecanizado muy preciso. ¿Se acuerdan que tuvimos diseño mecánico, cuando les hablaba de tolerancias geométricas y dimensionales? Creo que les puse como ejemplo todo esto. Fíjense que el alojamiento de la guía en la tapa de cilindro, la guía en su diámetro exterior e interior, la válvula, ¿sí? Toda la válvula en sí, el alojamiento de la guía en la tapa de cilindro y la guía tiene que estar pero tan concéntrico que el sellado entre esta válvula y esta guía sea perfecto. Si bien después se hace un ajuste, un asiento, o sea, se mecaniza el asiento, pero de todos modos, hacer la precisión de concentricidad que tiene que tener todas estas piezas para que esta válvula cierre bien, se las regala, ¿no? Pero todo es mecanizado inclinado, como en este caso, que es una cámara esférica, lleva un mecanizado bastante muy preciso. El ángulo también es muy importante, el ángulo con que apoya, el ancho del asiento es muy importante.
El ancho del asiento, bueno, yo no me con robo todo eso, pero bueno, por las dudas. El ancho es, a ver, uno se imaginaría que mientras más ancho es el asiento, va a requerir de que en la perfección del asiento, si pensamos en un asiento más finito, va a ser más simple, de que apoye todo. ¿Ah? Pero por otro lado, si lo hacemos más finito, no se olviden que te está golpeando permanentemente, te está golpeando, vamos a marcar el asiento. Por otro lado, si lo hacemos más ancho, si nos deposita algún carbón, también va a ser más fácil que se trabe, que nos quede abierta la válvula, y por otro lado, si es más finito, si se genera un carbón, es más fácil que la válvula lo rompa a ese carbón. ¿Ah? Entonces, bueno, es toda una solución de compromiso del tema del ángulo y el ancho de la válvula. Que acá en esta lámina se ve cómo se ponen lo que es los platillos de válvula. ¿Por qué, digamos, las válvulas tienen el corte a 45, más bien 45 y 30 grados, digamos? ¿Por qué sella en ese ángulo? Es totalmente experimental. Esto es experimental, o sea, depende mucho de la forma, de la turbulencia que se está generando del gas dentro de la cámara o dentro de los múltiples eventualmente. Es un equilibrio, insisto, entre el ángulo de ingreso, el ángulo de apertura. Las primeras válvulas, el asiento era plano, o sea, la válvula era una cosa así, ¿sí? Y apoyaba como si fuera la válvula acá, así, apoyaba así, bien plana acá. Ahí está la válvula, así. Bueno, bien plano. El tema es que en apoyo plano, el fluido, digamos, como que tiene que hacer dos curvas a 90 grados, entonces tenés mayor pérdida de carga. Bueno, ¿esto quedó claro? Digamos que la arandela esta apoya en la tapa de cilindro, el resorte apoya en la arandela, hace tope en otra arandela que también tiene forma, que le da asiento al resorte, y en definitiva queda trabado todo con estas dos especies de espinitas que quedan calzadas acá en la ranura de la válvula. Les decía que algunas de las válvulas son huecas, adentro tienen un vapor, que suele ser sodio, pero lo que hace es conducir mejor el calor a través de la válvula, llevar el calor de la cabeza de válvula hacia el vástago. Otro elemento muy crítico es los resortes. Yo creo que el uso más crítico, por lo que yo le conozco, de un resorte es el resorte que se usa en el sistema de distribución, por la cantidad de ciclado que está sometido, ¿no? Entonces, por supuesto que también se lo mide al K del resorte, como están midiéndose acá en esta imagen, pero tiene muchas cuestiones dinámicas aparte del resorte. Así que no es por lo general de una solución simple, ¿no? El tema del rebote, el tema de la propagación de la onda de compresión dentro del resorte. Bueno, por eso es que se colocan o resortes, o doble resorte, o triple resorte, o resorte de pasos no constantes también. Eso es para evitar la resonancia. O sea, es bastante crítico el tema resorte. Justamente como es crítico el tema resorte, y por otro lado hay mucha fuerza la que hay que aplicar para vencerlo ese resorte, hay otros sistemas que no usan resorte, que son sistemas desmodrónicos. ¿El Ducati no hay que leer? Ducati, por ejemplo. Sí, señor. Son sistemas que tienen una leva, digamos, que produce la apertura, pero también tiene una leva que mantiene la válvula cerrada. Ve que hay una leva, las levas simples son las que hacen la apertura de válvula, que están en las dos puntas. Pero después las que están al medio son las levas que hacen, digamos, la que mantienen cerrada. Acá tengo un video, este es de la Ducati, ¿eh? ¿Alcanza a apreciar? Insisto, no es fácil que en Zoom se vea continuidad, digamos, los videos, pero bueno, lo más que tengan la idea. Sí, se ve. Estoy avanzando bastante largo, es bastante largo este video, lo avanzo un poco. Desde otro ángulo acá. Usted se imagina la precisión que necesita esto, ¿no? Para mantener una válvula cerrada en su asiento sin que haya ningún elemento elástico. Otro ángulo. Yo le decía recién al principio la importancia que tiene el diseño de la leva, de la válvula, para el funcionamiento de un motor. O sea, podemos llegar a hacer un motor muy económico, de muy buen rendimiento, o podemos hacer, no nos importa el rendimiento, no nos importa la economía y queremos hacer un motor para competición y va a ser otra leva distinta. Es como que lo diseñamos para ser económico, rendimiento, pero con relativamente baja potencia,
o bien diseñamos para alta potencia, alta prestación. Por lo general, la leva es una situación de compromisos. Imagínense el diseñador de un Clio, de un auto de esos, lo más económico, que le tiene que servir tanto a la viejita que le va a misa o a ustedes que les gusta un autito picante. No es fácil. Yo sé que no es fácil. Para mí es mucho más difícil el tipo ese que desarrolla una leva para un auto que sea para todo uso que el tipo que desarrolla una leva para competición. Por favor, no estoy diciendo que no sepa nada, por favor, ¿no? Pero para mí tiene mucho más mérito el tipo que diseña una leva para ese uso intermedio. Me explico, para un uso concreto es más simple, o sea, pero para un uso intermedio es complicado. Bueno, entonces fíjense qué bueno estaría poder variar de alguna forma la leva. De hecho, hay varios sistemas, unos cuantos, de sistema de distribución variable. ¿Va? Tiene muchísima importancia, tiene mucha influencia en la forma de la leva, la posición de la leva, los ángulos de la leva, en el funcionamiento de un motor. Por eso es que, bueno, hay sistemas de distribución variable. Hay un montón de sistemas. Acá hay un cuadrito que está repetido acá, lo vamos a ver de acá, es lo mismo, los dos cuadritos. Hay, digamos, hay varios sistemas. Podemos hacer por desplazamiento de la leva, del ángulo de leva, vamos a ver que se llaman convertidores de fase, o bien de alzadas variables, o combinación de las dos. Me explico, podemos jugar con el ángulo de la leva o con la alzada de la leva, o cambiar de leva directamente. Vamos a lo que es variación del árbol de leva, tenemos solamente la admisión o la admisión y el escape. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el Toyota, Ford, Rover, con relación gradual, también en Alfa Romeo, BMW, Mercedes, Nissan. ¿Ah? Y también hay con relación continua de árbol de leva, admisión y escape en BMW. Y tenemos después con levas variables, también con solamente la admisión o admisión y escape. Algunos ejemplos acá de aplicación. Ahora, vamos a ver algunos de los sistemas, esto lo van a ver más con Rolo también, pero bueno, vamos a ver el principio de funcionamiento por lo menos. ¿Cuál es la idea de los convertidores de fase? Bueno, hay un mecanismo, algún tipo de mecanismo, fíjense que en este caso acá tenemos los engranajes, las coronas que tenemos acá, nos está diciendo que es un sistema de cadena. Normalmente, la fijación, digamos, de esta corona, ¿no? Este engranaje de cadena con el leva sería fija. Lo que hace todo esto que está acá, que estamos viendo, es cambiarle el ángulo a voluntad que tiene la corona en sí, el engranaje, respecto al árbol de leva. O sea, es darle al árbol de leva un pequeño variación de ángulo. Eso es desfasar el ángulo de leva con respecto al cigüeñal, ¿cierto? ¿Ah? Siempre estamos hablando respecto al cigüeñal. Bueno, lo que hace, fíjense, a un movimiento interno, después vamos a ver acá una animación, tiene un solenoide, acá que lo que está haciendo es una especie de empujador, que lo que hace es desplazar pieza en una especie de estriado helicoidal. Acá está más esquemáticamente, acá tenemos un émbolo de accionamiento y acá tenemos un émbolo que es helicoidal, entonces lo que hace es cambiar el ángulo al árbol de leva. Cambia el ángulo, fíjate acá hay una animación, acá me parece que se va a ver mejor. Acá fíjense, acá está la leva, acá se ve, está la leva y acá la estamos viendo en la vista lateral. Y lo que estamos viendo acá es el ángulo que tenemos en la leva, es lo más importante. Entonces, en una posición va a tener todo este mecanismo en una determinada posición de tal manera que la leva está en esta posición. Por alguna razón, vamos a ver por qué, con una lógica, algún algoritmo, estamos mandando una señal a la EQ, ¿sí? Esperemos que la señal sea más rápida en realidad. La EQ le está mandando en este caso a una electroválvula hidráulica, desplaza ese pistón y fíjense la leva cómo se movió, ¿lo vieron? Me vuelvo un poquito, lo vuelvo. Ahí lo está desplazando y fíjense cómo desplaza el ángulo de la válvula. ¿Lo vieron? Sí, sí, se ve. ¿Sí? Bueno, y en otro sentido, cuando acciona para el otro lado, esta especie de pistón que tiene en este caso, porque es hidráulico en este caso, lo va a desplazar la válvula hacia el otro ángulo acá. Entonces está avanzando o atrasando la válvula en función de lo que querramos, la situación que querramos. Supongamos que le damos más cruce, menos cruce, la apertura, para que tengamos más potencia en una situación particular. Lo que no queda bien claro es, digamos, cómo hace el despasaje justamente ahí, digamos, el mecanismo. Con este estriado, fíjate, el secreto está en este estriado. Pero o sea que no modifica, digamos, las RPM del No, sino que... no, para nada. Lo que desplaza el ángulo nada más. Desplaza un cachito
Fíjate, esta variación que tuvo acá en el video, la posición relativa de la alzada máxima de la leva respecto al cigüeñal. ¿Me explico cómo no este video acá? La válvula está acá, fíjate acá. Claro, cambia el momento de apertura, o sea, abre Claro. o cierra más tarde. Claro, exacto, exacto. Ingeniero, ¿eso lo hace, digamos, a mitad de vuelta de la leva? Esto está girando, la leva está girando. ¿Ya? Todo esto gira. ¿Estamos de acuerdo, no? O sea, lo hace mientras está funcionando el árbol de leva. Lo que está haciendo es desfasar un cachito para un ángulo, para el otro, por un lado para el otro, el ángulo de la leva. Pero todo esto está girando. Sí, pero digamos, lo hace cuando en la mitad de vuelta que no tiene ángulo, le leva. No sé si me entiende. No sé si me entiende. Es que no. A ver, no creo que sea tan rápido el movimiento. En el momento No, en lo que demora en ir de un lado al otro, yo supongo que la leva dio 2 o 3 vueltas. No creo que sea tan rápido el movimiento. Está. ¿Me explico? Lo que nos importa a nosotros es el efecto que tiene en el motor el hecho de que la leva cambia de ángulo. A lo mejor en, qué sé yo, en medio segundo nos pasó a tener un motor más picante, digamos así, o más económico. Pero no importa que demore medio segundo. Mejor en ese medio segundo la leva ahí dio 2 vueltas. Lo importante es el cambio de prestaciones que yo tuve en ese medio segundo. Bueno, este sería un sistema, convertidor de fase. Bueno, acá está. Fíjense, en caso del escape fijo, esto es un ejemplo, en caso fijo, y en otro está una posición adelantada, una posición normal y una posición atrasada. ¿Ven? En este caso, 3 posiciones, lo que está cambiando es el ángulo de admisión. Fíjense que con respecto a la posición de cigüeñal, acá tenemos un punto muerto superior, acá un punto muerto inferior. Y eso es importantísimo, ¿eh? Nos cambia, nos hace muchísimo más flexible el motor. El otro es, fíjate, también es convertidor de fase, pero también tiene la leva cónica. Esto hace 2 cosas. Uno es, le cambia lo que hacíamos recién, la fase, el ángulo, pero también mueve todo el cigüeñal completo, axialmente, y lo que va haciendo es darle más alzada. Fíjense que es una leva cónica. O sea, no solamente el ángulo, sino que también la alzada, la apertura de la válvula. Ingeniero, Sí, digamos, cambiamos el ángulo. sí. O sea, cambiamos el ángulo con respecto a la emisión y escape. Ahí se casi cruce. A ver, no entiendo la pregunta. O sea, son dos levas las que cambian el cruce. En este caso, que está el ejemplo acá, es una sola, por ejemplo, la admisión. Bueno, pero la de emisión se cruza con el escape. Sí, obvio. Sí. Pero con respecto No, a no lo hace, cigüeñal, tira mal auto. con respecto a cigüeñal, es solamente la admisión la que cambia. Lo que estamos haciendo es dándole más cruce al árbol de leva, digamos, que haya un mejor barrido, pero a su vez ese mejor barrido de los gases de escape nos va a hacer también de que perdamos por el escape algo de combustión. Entonces van a tener la cámara más limpia, con mayor cantidad de mezcla rica, mezcla nueva, pero también vamos a tener mayor consumo, porque parte se nos va a ir por el escape. Y a su vez estamos contaminando más también porque estamos tirando hidrocarburos libres a la atmósfera, ¿no? Fíjense que en lo que es convertidor de fase también hay doble, ¿no? O sea, acá estamos viendo solamente el de admisión, pero también hay sistemas que mueven la admisión y el de escape. Otro es el sistema Vanos, que también es un convertidor de fase, que lo que hace es, tiene una especie de tensor de cadena, acá, o sea, fíjense que el movimiento entre levas está sincronizado con una cadena, cortita, ¿no? De una leva a otra, de un árbol de leva a otra. Y tiene acá como un patín que lo que hace es desplazarse para arriba o para abajo. Acá arriba está el patín, este actuador está, fíjense, con la panza, digamos, de la cadena para arriba. Y tenemos, fíjense, las levas acá, supongamos, la azul, que es la de escape, está a 90 grados hacia la izquierda. Y la de admisión está justo perpendicular, está bien vertical. Si yo muevo este actuador, en vez de tener la panza arriba de la cadena, la tengo abajo, ahora, lo que estoy haciendo es desfasar, a lo mejor medio diente, un diente, en la cadena, de una leva respecto a la otra. Entonces estoy dando un avance o un retroceso. Fíjense que ahora, en vez de estar perfectamente vertical, como estaba la leva, ahora está con un ángulo de desfasaje. Acá tengo un videito, cómo actúa. ¿Ves? Muy simple, ¿eh? Está bueno porque lo que se mueve acá no son piezas que están en movimiento, sino que es un patín, nada más. Lo que recién estamos empujando piezas que estaban girando. Acá no, acá estamos un patín nada más. Otro sistema es el sistema VTEC, en la cual es como que tenemos 2 válvulas distintas. Entonces fíjense que la leva tiene 2 levas distintas, ¿sí? Y lo que hacemos es o tomar el movimiento de una leva o movimiento de otra leva a través de correr estos pestillitos que tiene acá, una especie de cilindritos, hidráulicamente. Entonces, si estos cilindritos no están conectados, el movimiento de la válvula copia la leva normal, digamos, la leva tranqui. Pero cuando corremos el pestillito directamente estamos copiando ahora el movimiento de la leva
más picante, digamos, de mayor alzada. O sea, acá tenemos, fíjense, un árbol de leva que tiene dos levas distintas. Entonces, cuando está destrabado el pestillo este, el perno este que está acá, este perno celeste, directamente estamos tomando, las válvulas toman las levas comunes. Estamos hablando de una doble válvula, o sea, son las dos de admisión. Cuando el perno este ingresa, traba a las tres balancines y las válvulas toman, fíjense ahora, el movimiento de la leva más alta. Ve que queda como en el aire, digamos, los balancines que estaban sobre las levas más tranqui. Y entonces lo que tenemos ahora, fíjense la alzada de la válvula que tenemos acá y la alzada de la válvula que tenemos acá. Incluso esta válvula también puede tener un cambio de fase, también respecto a las otras dos válvulas más tranqui. O sea que es como si trabajaran con dos válvulas de leva distintos. Este es el perrito, ¿eh? ¿Qué es de onda? Fíjense, ahí está trabajando las levas comunes. Y la leva del medio está libre, fíjense cómo no trabaja. Cuando le mete el pernito, el ping, que se llama ahí, bloquea todo el sistema. Dale, metete pernito. Ahí ya, lo puso. ¿Ve? Y ahora queda solidario todo a la leva grande. ¿Sí? Y acá tenemos los diagramas resultantes posibles, digamos, de cambio que podemos llegar a tener con el sistema BTEC. En este caso, fíjense, trabaja con una admisión y escape, o sea, los dos sistemas de válvula, con una alzada mucho menor, y fíjense cómo cambia la alzada, ¿no? Llega casi el doble. Y el cruce también, cómo cambia. O sea, son tres motores distintos, yo le diría, usando uno u otro sistema. O sea, otras posiciones que tenemos, cambia totalmente el motor. Y hay otro sistema que es de leva variable Valvetronic, que es un videito. Lo que hace es moverle ¿se acuerdan que ese balancín intermedio? Los sistemas con balancín intermedio. Bueno, lo que hace es cambiarle el punto fijo, digamos, del balancín. Entonces le da o más alzada o menos alzada cambiándole el punto fijo. Acá lo podemos ver mejor. O sea que tenemos la válvula, el balancín, y acá tenemos esta pieza roja, que es una pieza intermedia, que dependiendo de dónde estemos tocando, ¿sí? Este es el leva, ¿no? Lo que está acá en negro es el leva. Entonces, dependiendo de cómo está posicionado el punto neutro, vamos a tener mayor o menor alzada en función de la posición esta que tenemos acá. Lo que cambia es lo que da entre un punto fijo en el balancín, ahora es un punto variable. Como si fuera, le vamos cambiando la relación de palanca. Vuelvo ahora el videito de nuevo. Fíjense, tenemos el árbol de leva en gris. Y acá la válvula, esta válvula en gris también. En una posición ahí le estamos dando mucha alzada. Y la otra posición, bueno, acá no se ve el movimiento de válvula, está mal para mí el video. Acá debería moverse un poquito. No se mueve nada, fíjense, ahí se mueve mucho. Estamos en la alzada máxima. Y ahí debería moverse un poquito, no se mueve nada, sin embargo, debería moverse un poquito. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? No sé qué le pasó al animador acá, que lo dejó sin movimiento la válvula. Ahí se mueve mucho, y ahí debería moverse poquito, esto que está acá. Una alzada mínima. Bueno, y en distribuciones variables hay más sistemas, la verdad que hay más sistemas, pero bueno, la idea era que ya que el Rodolfo o Rolo diera más tecnología, digamos, acá. Yo por lo menos le digo, bueno, en pantallazo general de los sistemas de distribución que hay, las partes de distribución, y nos quedaría toda la parte tecnológica y las aplicaciones que tiene.